Buen día, buenos días. Lo primero es dar las gracias por haberme invitado a estar en este acto, en este sitio fantástico. Y como antes decía Sara, recordando que ya son muchos los años que llevamos peleando por poner el tiempo en el centro de la agenda social y política, y también intelectual, ¿por qué no decirlo? Yo querría empezar señalando que el tiempo es el material más escaso y más igualitario. Ninguno de nosotros, fuera millonario o fuera pobre, tiene más de 24 horas cada día. Y si está en un sitio, no está en otro. No hemos inventado la manera de duplicar nuestro tiempo cotidiano. De modo que es un recurso escaso y susceptible de utilización con fines alternativos, lo que le hace ser un candidato perfecto a un análisis económico, porque lo que estudia la economía es básicamente los recursos que son escasos y que son susceptibles de utilizaciones alternativas. Antes, en la presentación, se acaba de hacer una referencia a las distintas relaciones que tenemos con el tiempo. Yo quería hablar sobre todo de 4 tipos de relación. En primer lugar, el intercambio del tiempo. Esto es algo que les afecta fundamentalmente a las empresas. Las empresas son tomadoras, vendedoras, intercambiadoras de tiempo. El trabajo no es otra cosa que el propio tiempo puesto a disposición mediante algún tipo de actividad de quien paga por recibirlo. De modo que la empresa compra tiempo. Lo compra no solamente con dinero, también puede ser con otros tipos de beneficios, pero básicamente una empresa es una entidad compradora de tiempo y tiene que pagar por él. Si no da algo en intercambio que le convenza al vendedor de tiempo, que somos los trabajadores, no habrá pacto. Ahora bien, ese pacto se puede regular, puede ser un pacto más o menos justo, puede estar influido, defendido, no defendido, todos los adjetivos que quieran. Pero, en definitiva, la empresa es el lugar en el que se compra y se vende tiempo. En segundo lugar, quiero hablar de la administración pública. La administración pública, en épocas antiguas, cuando hablaba de reinos ricos, se pensaba que eran reinos ricos los que tenían pues, patrimonio, sobre todo tierras. Hoy eso no tiene sentido. La administración pública no tiene un patrimonio importante físico, no tiene acciones importantísimas. Lo que tiene sobre todo es aquello que le ceden los ciudadanos, o sea, lo que se consigue a través de los impuestos. Ahora, para que pueda la administración pública, sea del nivel que sea, conseguir recursos, antes los ciudadanos tienen que haber conseguido para ellos mismos esos recursos que después pasarán a la administración pública para que los redistribuya en forma de servicios. ¿Qué servicios quiere ofrecer, garantizar una administración pública? Ahí podemos ir desde casi cero a casi infinito. De nuestra ambición depende que consigamos que las administraciones públicas se responsabilicen, contando, por supuesto, con el apoyo y con la colaboración ciudadana, de ofrecernos una cartera mayor o menor de servicios. La administración pública puede huir del compromiso de ofrecer servicios o puede, al contrario, ir en vanguardia en la oferta de servicios. Y estoy insistiendo en servicios, porque los servicios, a diferencia de los objetos, son básicamente tiempo y son muy medibles en tiempo. Y lo importante es que el tiempo no es acumulable, mientras que los objetos sí que lo son. Si yo le quiero ofrecer a alguien un servicio de vigilancia, un servicio de seguridad, un servicio de educación, un servicio de salud, se lo tengo que ofrecer en el tiempo. Así que el tiempo nos marca absolutamente el modo en que la administración ofrecerá los servicios a los ciudadanos. ¿En qué se distingue administración pública y empresa? Se distingue básicamente en que la empresa es siempre un pacto en el que
Quien compra puede decir no compro y quien le vende puede decir no le vendo. Pero la administración pública tiene el derecho, tiene reconocido el uso legítimo de la fuerza. O sea que la administración pública nos puede exigir, nos puede quitar el tiempo, nos puede quitar el dinero. Ahora, la administración pública en un país democrático sabe que se somete a un control constante. Depende de qué, puede que coincida o no, ahora estamos en vísperas, se somete a una reevaluación por parte de los ciudadanos, que le pueden decir, me exigiste demasiado, me diste demasiado poco, no te votaré. ¿Hasta qué punto quieren arriesgarse las administraciones públicas en los programas de oferta de servicios cuando saben que solo podrán ofrecer los servicios si, además, extraen de la ciudadanía los recursos necesarios para ofrecerlos? O dicho más claramente, ¿me van a ofrecer mejores servicios de salud, de educación, de seguridad, si hay que pagarlo subiéndome los impuestos? ¿Y la ciudadanía estará dispuesta a pagar más impuestos para conseguir mejores servicios? ¿O preferirá decir, no me ofrezcas más porque prefiero encontrar esos servicios donde pago directamente por ellos en una relación de intercambio directo sin que haya previamente una expropiación, o sea, una exacción forzosa vía fiscal? O incluso puede la ciudadanía decir, prefiero no contar con esos servicios y dedicarlo a otros temas. Y luego hay un gran sector muy poco tratado, sobre todo desde el ángulo económico, y que sin embargo es esencial para entender la calidad de vida, que es el sector de los hogares. Yo creo que para quienes somos profesores en facultades económicas, hemos sufrido una especie de bendición-maldición, que fue la publicación del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, hace de esto ya pues, más de 2 siglos, en el que se decía que las naciones se hacen ricas cuando consiguen vender más caro de lo que les ha costado producir. Pero es que Adam Smith, que en eso fue brillante, si bien fue capaz de ver muy bien el tema de la productividad industrial, fue famoso aquel ejemplo de los alfileres, tú juntas a la gente en un pequeño taller con un poco de tecnología, un poco de capital, y si antes costaba muchísimo tiempo producir una docena de alfileres, ahora se pueden producir miles de alfileres con toda facilidad, con lo que queda un excedente que se puede repartir y todos somos beneficiarios de ese aumento de la productividad. Ahora, Adam Smith y todo el pensamiento económico se ha sesgado en ese sentido, no tuvo en cuenta la enorme riqueza que también significa el tiempo que no se pone a venta. Y en el tiempo que no se pone a venta está, sobre todo, el trabajo que se hace para cuidar dentro de los hogares. Si nosotros en estos momentos hacemos análisis macroeconómico, usamos los indicadores más comunes, por ejemplo, el Producto Interno Bruto o la renta nacional, solamente vamos a tener en cuenta, como si eso fuera la riqueza, aquellos bienes o servicios que se han convertido en dinero. Ahora bien, piensen en la vida de cualquiera de ustedes. ¿Cuántos servicios han recibido a lo largo de su vida o van a necesitar recibir en los años venideros que no tendrán precio, no pasarán por mercado y no aparecerán en ninguno de los indicadores comunes de riqueza o de desarrollo económico? Pensemos un niño, 7 años. Lleva 7 años y en 7 años, ¿cuánto tiempo de servicios ha consumido? ¿Y quién se los ha dado? Supongo que aquí hay más de uno que tenga niños de 7 años o que los haya tenido. Bien, primer año de vida, ¿quién le dio el tiempo? Segundo año de vida, ¿quién le dio el tiempo? A lo mejor, segundo año de vida, ya hay un porcentaje importante que le ha dado tiempo el mercado a través de una guardería privada, a través de un cuidador privado.
que le ha dado tiempo la administración pública a través de una enseñanza pública. Incluso es posible que, aún no he hablado de ello, algo haya recibido de voluntariado. Si tiene 3, si tiene 4, si tiene 5, con 5 años ya es muy probable que el Estado esté haciendo una gran inversión en el niño, dándole tiempo de educación. Pero quien más tiempo le ha dedicado, sin ninguna duda, ¿quién ha sido? Los hogares. Y los hogares, el tiempo que se produce para los demás dentro de los hogares no aparece en ningún cálculo de crecimiento económico ni de desarrollo económico. ¿Podemos seguir igual pensando en una economía a la que identificamos casi en exclusiva con el mercado? No es posible. Tenemos que pensar de cara a futuro en economías con modelos mucho más complejos, y además de esto se ha dado perfectamente cuenta Naciones Unidas, que desde el año 1995 está diciéndonos: hay que cambiar el marco de análisis macroeconómico porque no estamos incluyendo el tiempo. No estamos incluyendo el tiempo que no tiene precio y que no pasa a través del mercado. Y da la casualidad, o bueno, no es ninguna casualidad, que ese tiempo es básicamente el tiempo de las mujeres. Para todo el mundo, más en otras zonas que en las zonas del mundo económicamente desarrolladas o así llamadas, la mayor parte del tiempo de las mujeres no se convierte en tiempo para el mercado. Es tiempo que se produce y consume en forma de servicios dentro de los hogares. ¿Cuáles son las reglas que rigen dentro de los hogares? Habíamos hablado de un intercambio casi puro en la empresa, de una exacción con devolución redistributiva de servicios por las administraciones públicas. ¿Cuál es el tipo de relación característico dentro de los hogares en relación con el tiempo? Básicamente la donación. Yo te regalo el tiempo. Ahora, es una donación que hay que adjetivarla. Es una donación condicionada, porque no hay solamente relaciones, pudiéramos decir, absolutamente altruistas dentro de los hogares. Hay división de papeles. Tú me das, yo te doy. Y también hay una división generacional. Yo te doy ahora, pero espero que mañana, pasado, en el futuro, tú devuelvas lo que ahora se te está dando a ti. En sociedades antiguas, tradicionales, había una continuidad de los hogares muy fuerte, que hoy se ha roto. De modo que un pacto dentro del hogar basado en tú me das, yo te doy, cuando el divorcio es frecuente y cuando hay muchísimos hogares unipersonales, empieza a resquebrajarse. Es un modelo que hace aguas por todas partes. ¿Con quién haremos el pacto de yo te doy y tú me darás si no vamos a tener quizá enfrente a la misma persona dentro de 10, 20, 30 años? ¿Quién me garantizará dentro de 10, 20 o 30 si habré roto la relación intergeneracional? Antes teníamos una forma demográfica que se resumía así, en una pirámide. Poca gente arriba, de edad avanzada, mucha gente en la edad intermedia. En estos momentos, la pirámide de población en Cataluña, en España, es ya casi una torre, un uso más bien, ¿no? Se parece a un uso, pero hay comarcas donde la forma que tiene es la de un champiñón. Tenemos arriba ya más gente mayor que gente de edad intermedia. Si antes decíamos hay 7 mujeres para cuidar a cada anciano, ahora estamos empezando en algunos barrios a decir hay 7 ancianos por cada mujer para cuidarle. ¿Cómo vamos a redistribuir ese tiempo? ¿Quién va a intervenir? Y finalmente, otra forma de relación con el tiempo que no tiene todavía tanta importancia en España como tiene en otros países, pero que a futuro no va a quedar más remedio que desarrollarla, que es el voluntariado. El voluntariado es esa agrupación, a veces en entidades concretas, otras veces de modo informal, individual, por libre, que son los regaladores de tiempo.
Por supuesto, a veces los regaladores de tiempo, para ser más eficientes, se unen en entidades, en instituciones, en asociaciones que tienen personal pagado. Y en ese sentido, ese personal pagado se parece más, se mueve con reglas más similares a las de la empresa. Pero la fuerza, la riqueza del voluntariado es el tiempo regalado. Regalado no a los de la familia, porque eso entraría en esa otra forma de donación, intercambio dentro del círculo familiar, sino regalado sin más, regalado al desconocido, aquel con quien no tengo ni vínculos previos, ni obligaciones, ni lazos afectivos. ¿Hasta qué punto vamos a querer resolver los problemas de la carencia de tiempo, de la pobreza de tiempo, a base del voluntariado? Hay que pensárselo. Hay que pensárselo porque es un potencial extraordinario. Cuando Naciones Unidas, en el año 95, en la Conferencia de la Mujer de Pekín, dijo que había que rehacer el marco de análisis macroeconómico, reconoció que no teníamos instrumentos conceptuales para hacerlo. No había estadísticas, no teníamos herramientas, incluso carecemos en buena parte de teoría y de vocabulario. Y la recomendación de Naciones Unidas ha sido: hagan encuestas de uso del tiempo. Porque ¿cómo vamos a hacer una planificación si no se convierte en dinero y no tenemos indicadores? Pues generando nuevos indicadores. Y esos indicadores tienen que ser encuestas de uso del tiempo. Cuando se ha hecho en España, por el Instituto Nacional de Estadística, la primera encuesta de uso del tiempo, y se ha querido integrar en un mismo marco de análisis macroeconómico lo que es la riqueza y lo que es la producción vinculada con el mercado, que sí tiene precio y está relativamente bien cuantificada, con lo que obtenemos a partir de las encuestas de uso del tiempo, necesitamos un lenguaje de conversión que nos permita traducir los recursos que están en mercado con precio y los recursos que no están en mercado y no tienen precio. No nos queda más remedio que poner algún tipo de conversor, y ese conversor es darle un valor al tiempo. Ahora díganme, ¿qué valor le damos al tiempo de cuidar al niño, de cuidar a la persona con Alzheimer, de hacer la comida para mí mismo, de hacer lo que quieran? ¿Qué tiempo le damos? ¿Qué valor le damos? Ya es difícil conocerlo. Son encuestas caras, hay que repetirlas. Por ejemplo, la encuesta de población activa es una encuesta fantástica. Cada 3 meses tenemos puntualísimamente los datos, enormes muestras. Ahora, se hizo por el Instituto Nacional de Estadística una encuesta en el 2003 y otra en el 2009. Y eso es todo. Y yo he dirigido como una docena de encuestas mucho más chiquititas, más focalizadas, pero nada que comparar con lo bien que conocemos el tiempo convertido en dinero. ¿Qué precio le damos? Y me dirán, ¿para qué nos vamos a molestar en andar pensando qué precio le damos? Pues muy sencillo, porque son sectores que están absolutamente interactuando. Cualquier cambio que haya en la administración pública o en las empresas inmediatamente revierte sobre cambios en los hogares. Y cualquier cambio que haya en los hogares inmediatamente revierte a cambios en las empresas y en la administración pública. Si el Ayuntamiento de Barcelona quiere hacer un servicio para que, antes se hablaba de la pobreza de tiempo, por ejemplo, los hogares en que haya más de 2 personas ancianas, o un anciano y un enfermo, o un anciano y un niño, o 3 niños, para que puedan aliviarse de la carencia de tiempo, va a tener que ofrecer un servicio y ese servicio va a tener que pagarlo. De modo que lo que entra de un sitio sale a otro, hay que buscar un equivalente. ¿A cuánto valoramos el tiempo que sale de un sitio y va a parar al otro? Y al revés. Si viene una crisis económica fuerte y el ayuntamiento no puede seguir pagando servicios, deja de producirlos o los devuelve a los hogares. Y los hogares tienen que reaccionar ante un corte de servicios. Con la última crisis, bien lo han notado los hogares, donde ha habido que aumentar el tiempo dedicado. Cuando pensamos que hemos salido de la crisis, en buena parte hemos salido de la crisis porque los hogares han reforzado la producción de servicios donados, ante la imposibilidad de adquirirlos en el mercado. ¿A cuánto lo pagamos? El primer estudio que hizo el INE estimó un valor de 4,5 €, pero en el último han puesto un valor de 8. Conozco ayuntamientos en el País Vasco que los servicios de atención a personas mayores le están costando al ayuntamiento a 30 € hora.
Y el otro día me hablaban en Andalucía de que cuando se hacen los concursos, para que las empresas concursen, están ofreciendo 14, 15 euros hora. Eso no quiere decir que lo cobre el trabajador, es lo que le cuesta al ayuntamiento. ¿Cuánto quieren ustedes descargar los hogares para que se pueda acceder a más tiempo libre, a mayor participación ciudadana, a más ejercicio físico, a más facilidades para acceder? Por ejemplo, antes se señalaba que a veces no se va al médico o no se hace buena dieta por falta de tiempo. No se va al dentista. Hay datos sobre ello en varias encuestas, por ejemplo, en muchos casos por falta de tiempo. ¿Cuánto tiempo queremos descargar de la estructura del tiempo? ¿Cómo lo queremos llevar de un lado a otro? ¿A 30 euros la hora? ¿A 4 euros la hora? Imaginen que están en un ayuntamiento que tiene poco dinero. La tentación va a ser exactamente decir, vamos a ahorrar y devolver a los hogares el tiempo que nos está costando tan caro producir a través de servicios públicos. Qué tentación más fuerte, ¿verdad? Porque yo estoy hablando de hogares, pero dentro de los hogares la distribución es absolutamente heterogénea. ¿Quién pone el tiempo dentro de los hogares? Por ejemplo, las encuestas de salud nos están diciendo que el 84% del tiempo dedicado a las personas enfermas de larga duración lo están prestando mujeres. Mujeres. Y la carga, en la última encuesta del INE, yo no sé si se saben estas cifras así facilito, pero a lo mejor les va a sorprender la cifra que voy a dar. ¿Saben? Según la última encuesta del INE, que además utiliza las técnicas de Eurostat, que son muchísimo menos, o sea, yo digo que son infraestimativas. Cuando se utilizan otro tipo de encuestas, salen cifras mucho más altas todavía. Si se comparan y se convierte todo el tiempo puesto en mercado, o sea, todo el mercado laboral, incluido el sumergido, las horas que se producen en España a lo largo de todo el año y las que se producen en los hogares, planchar, coser, cocinar, cuidar, lavar. ¿Saben cuál es la diferencia? Si hay 100 o 100 millones, da igual, si hay 100 horas vendidas al mercado, ¿saben cuántas horas ponen los hogares gratis para el consumo de los propios miembros del hogar? A lo mejor alguno me dice que 20, 40, 80, 130. 130, ese es el volumen del que estamos hablando. Piensen en lo que significaría cualquier trasvase entre esos dos grandísimos sectores. Pensemos, por ejemplo, que la Seguridad Social se hiciera cargo de parte del cuidado de los enfermos. Solamente si quitamos un 10% del tiempo que los hogares dedican al cuidado y se lo pasamos a la administración pública, y si alguien tiene mejores datos que yo, estoy encantada, inmediatamente se los acepto, pero según mis cálculos, y no son buenos los instrumentos porque no tenemos suficientes encuestas, pero bien, hasta donde yo sé, habría que aumentar en un 70% el presupuesto de personal de la Seguridad Social, solamente para descargar a los hogares de un 10% del cuidado de las personas que están recibiendo dentro de casa. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Que es lo que más me importa. Y antes, a mí me gustaría que cuando me falten 5 minutos me hicieran una señalita, porque yo me embalo y me puedo... ¿Cómo voy? ¿Todavía 5? ¿4? ¿7? 4. Bueno, la relación con el tiempo es distinta. Los niños, los jóvenes, cada cual de ellos tiene una relación con un sector de la economía distinto. Unos nada más con el hogar, los otros mucho con el mercado. Después, a partir, en España la media es 62 años del retiro real. A los 62 te vas fuera del mercado. ¿Y cuánto vives después que ya no te relacionas con el mercado? 85. Pues si te has ido con 62 y vas a vivir 85, vete haciendo la cuenta de que te quedan 23 años que no vas a tener relación con el mercado y que tendrás que vivir de todo aquello que produjiste para el mercado
en los años que estuviste en el mercado. Que si has entrado al mercado con 20 y te has ido con 62, solo has estado 42, suponiendo que no hayas estado en paro, que no te hayas ido por ningún otro motivo, que no hayas entrado más tarde. De modo que la productividad tiene que aumentar extraordinariamente para que podamos estar en el mercado solamente hasta los 62, porque seremos capaces de producir y ahorrar entre los 20 y los 62 suficiente para pagar hasta los 20 y desde los 62 hasta los 82 o hasta los 85. ¿Saben que, como dice el Instituto de Demografía aquí en Barcelona, estamos creciendo en longevidad 3 meses cada año? Son unas cifras, otros dicen que solo un mes, pero me da igual, 1 mes, 3 meses, es un montón. Si ahora llegamos hasta los 85, vayan haciendo cálculos en el ayuntamiento y en el gobierno para que nuestra longevidad, que es maravillosa, pero significa que vamos a tener muchísima gente mayor. Y hasta ahora se llama jóvenes mayores a los menores de 75. A partir de los 80 ya se nota mucho la necesidad de tiempo regalado. ¿Quién lo va a poner ese tiempo? Díganme. ¿Quién lo va a poner? Y como ya me tendría casi que estar despidiendo, yo le doy ya desde aquí la enhorabuena a la empresa que haya salido ganadora, porque ha resuelto una de las exigencias que tiene que resolver el conjunto de la sociedad, y es dar facilidades a sus trabajadores para conciliar el tiempo que están dedicado a la vida personal, a la vida productiva para la empresa. Pero cuando hacemos análisis de futuros, siempre hay un hueco que está muy, muy mal resuelto, que es decir, de aquí a futuros, cuando aumente mucho la demanda, sobre todo de personas mayores con pensiones bajas que no podrán comprar servicios caros, ¿qué papel desempeñará la empresa? Y yo querría animar muchísimo a quienes tengan conexión con el tejido empresarial a que inventen, a que innoven extraordinariamente en empresas de servicios que vayan dirigidas a ofrecer servicios accesibles a la inmensa mayoría de la población. No residencias de lujo en las que cuesta 6.000 euros tener a una persona atendida. Nadie puede comprar residencias a 6.000 euros. Acabo de estudiarme todos los datos de una encuesta que hace el Banco de España, y la capacidad financiera de las familias españolas es muy reducida. En cuanto convierto su patrimonio, que casi siempre es la vivienda, o sus rentas, sus ahorros, lo convierto en contratación de un trabajador para cuidar o estancia de 1 mes en una residencia no subvencionada. Si quieren verlo con más detalle, hay un libro un poquito pesado, pero pueden leerlo así como quieran, que es el último que he publicado, que se llama La riqueza invisible del cuidado. Si yo tuviera 50 horas, todavía no agotaría en transmitirles lo que he tratado de dejar en ese libro. Ahí podrán ver qué porcentaje tan escaso de las familias es capaz de tener recursos financieros, bien sea patrimonio, bien sea renta, como para comprar el cuidado. Y sin embargo, den por hecho que con los cambios demográficos que están teniendo lugar, todos vamos a necesitar grandes cantidades de tiempo de cuidado. Nos cuidaremos mejor, haremos más deporte, estaremos sanos más años, pero todavía crecerá más a prisa el tiempo que estaremos necesitando cuidados. La empresa es el elemento que no está todavía claramente preocupado por ese campo también de negocio, porque eso es la empresa. Por eso no voy a llamarle la atención ni al voluntariado, que ya está en ello, ni a los hogares, que está hasta demasiado en ello, ni a las administraciones públicas. Pero, por favor, si ves posible, llévenle mi mensaje a las empresas, porque las empresas son ágiles, las empresas son creativas, son innovadoras, están atentas a la tecnología. Hay un inmenso campo de servicios que ofrecer si se encuentran, y no voy a decir nada de cooperativas porque va de soi, porque parte de la solución tendrá que venir de movimientos cooperativos y nuevas formas de resolución colectiva de problemas. Pero en cualquier caso, a la empresa le espera una inmensa tarea de innovación
en la producción de servicios, especialmente en servicios de cuidado para las personas mayores, porque se nos va a triplicar la demanda de aquí a 20 años. Muchísimas gracias por haberme escuchado.